en el nombre de Jesús. Amén. Dice, si el mundo les aborrece, si no encajan, dice, es porque no son del mundo. Pero yo tampoco soy del mundo, dice el Señor, ¿no? Cuando Pilato lo estaba juzgando, le dijo, ¿qué no te das cuenta que yo pudiera, por mis palabras, yo pudiera quitarte, darte la vida o extendértela? Lo que sea? Le dijo el Señor, dice, mi reino no es de este mundo. Y si la autoridad que tú tienes, no la tuvieras si no te lo hubiera dado alguien arriba de ti. Entonces, hablando de la visión celestial, hablando de que nosotros tenemos que aprender a poner nuestros objetivos y nuestras metas en lo que es valioso y trascendente en la vida del ser humano. Amén. Nosotros no somos del mundo. ¿Pero qué quiere decir eso, no? ¿Qué significa que no somos del mundo? ¿De dónde sale la idea de mundo? Cuando nosotros vemos en la Biblia, en el libro de Génesis, leemos las escrituras clásicas de Génesis 1:26, ¿no? Dice, entonces dijo Dios, dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que cuando leemos estos versículos del libro de Génesis, del primer capítulo, vemos que Dios le da una comisión al hombre, ¿no? Primero lo hace, o somos creados, el hombre es creado a su imagen y a su semejanza, ¿no? El modelo, y decía el pastor Freddy mientras estaba hablando, dice que ahí la escritura dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿no? Entonces él dice, compartió el pastor de que esa palabra hagamos es una palabra que implica, que significa o que es muy moderna, pero que es muy antigua, que es una acción de sinergia. Entonces la sinergia quiere decir que dos acciones se unen o dos voluntades se unen para realizar un trabajo, ¿verdad? Dos o más. Y el resultado de este trabajo coordinado de esa manera es exponencial, es decir, alcanza dimensiones distintas a cuestiones algebraicas, es decir, 1 más 1 da 2, pero cuando hablamos de sinergia, 1 más 1 puede dar 100, puede dar 300, puede dar lo que sea. Quiere decir que los alcances son mayores. Cuando Dios estaba creando, haciendo la creación, se pusieron de acuerdo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, las tres personas, y trabajaron juntos y dijeron, hagamos al hombre, y crearon a una criatura totalmente otra cosa de sobre la faz de la tierra. ¿Me estás oyendo? Fuera de serie. O sea, tú puedes verte en el espejo y decir, ¿qué ole? Soy fuera de serie. Amén. No puedes decir, no, pues yo soy como cual. No. No es que el Señor dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. No es que el Señor dijo que la tierra produzca hierba y no. Es que ahora dijo, los tres se pusieron de acuerdo, trabajaron y crearon al ser humano. Aleluya. Y le dijo, ¿sabes una cosa? Vas a ser hecho a nuestra imagen. Va a quedar hecho a nuestro. El modelo que tomaron fue el de ellos mismos. Por eso es que el hombre puede hacer cosas que solamente el hombre puede hacer a la imagen y a la semejanza del Señor. Amén. Una de las cosas impresionantes es que podemos hacer arte. O sea, ninguna criatura puede
quiere agarrar, por ejemplo, lo que sea, les he dicho en alguna ocasión, ningún gorrión dice, ¿sabes qué? Voy a hacer un nido de 3 pisos y con una recámara acá y el baño de este lado. Nada, pasan los años y las edades y sigue siendo una bolita así, es un nido ya. Y el hombre dice, no, pues yo quiero una casa y que le voy a poner aquí este adorno y que entre la luz por acá. Y hay una creatividad, hay una situación totalmente distinta, aparte de que podemos hacer arte y imaginarnos y decir, pues ahora voy a dibujar aquí esto y voy a voltear a ver el sol y pinturas, esculturas, música, todo eso es posible porque fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Y Dios nos puso en este mundo. Amén. Y nos puso para señorear, y nos puso para gobernar, y nos puso para tener autoridad. El capítulo 2 habla de los detalles, cómo fue creada la mujer, cómo se dio esa relación, cómo Dios dijo, vean el versículo 31 del capítulo 1, después dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. O sea, lo último que Dios hizo, la corona de la creación de Dios, la cereza del pastel de Dios, como nosotros. Amén. Pero fuimos puestos en el mundo. Y ahora dice la Biblia que nosotros no somos del mundo. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que después de estos 2 capítulos viene el capítulo 3, que es el capítulo de la desobediencia. Entonces, el mundo en el cual tú y yo venimos a nacer, el planeta en el que venimos a nacer, ya no es el mismo donde fue creado Adán y Eva. Amén. Ya se pervirtió, ya se corrompió. Ya hubo algo que el ser humano, engañado, seducido por el enemigo, decidió darle la espalda al Señor. Y entonces ese propósito, que era un propósito de que el hombre pudiera señorear, administrar, gobernar, trabajar para la gloria de Dios sobre este mundo, se echó a perder. Y ahora nacemos y vivimos en un mundo que fue alterado en su propósito y en su esencia a causa de que el hombre, que había sido creado y que tiene ciertas cualidades súper especiales, le dio la espalda a Dios cuando el Señor le dijo, no comas de este árbol porque este árbol es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y del día que el día comas vas a morir. Pero dice la Biblia en la epístola de los Romanos que el pecado entró en el mundo por la transgresión de un hombre, y con el pecado entró la muerte. Y cuando hablamos de la muerte, entonces hablamos de un concepto que es corrupción. Las personas nos empezamos a degradar hasta que nos morimos. Entonces, en el origen, en el principio, la idea era que el hombre pudiera vivir eternamente. Por eso podía comer del árbol y mantenerse bien y gobernar y señorear y hacer que este mundo fuera un reflejo de la gloria de Dios. Y esa era la idea, que en esta tierra, amén, se pudiera decir, esa es la tierra de Dios. Pero cuando el hombre es seducido y es agarrado en el pecado, es engañado por el diablo y le da la espalda al Señor, entonces el mundo entra en un proceso de corrupción que un día va a terminar. Y el Señor va a establecer ese día y entonces se van a reacomodar muchas cosas. Amén. Mientras tanto, Dios no ha perdido el deseo ni la intención que hay sobre el ser humano, al cual le dijo, fructifiquen y multiplíquense. Amén. El ser humano ha funcionado bien en eso de multiplíquense. Amén. ¿Cuál es la población actual? ¿Alguien tiene el dato? Yo creo que estamos tan veloces en esto que la última vez eran como 8,000 millones de habitantes. Por ahí andará la cosa. Entonces, ahora nosotros somos puestos en el mundo, ¿no? Cuando tengan el dato me lo dicen.
A ver, Jesús. $7,000 millones, 7,800 millones. 7.8, o sea, 7,800. 7,800 millones. Por eso, no, 7.8 miles. Si le quitas el punto, ya se convierte nada más en 7,800. No me imagino que fuéramos 7.8 miles de millones, ¿no? Pues entonces, ni las hormigas, no sé cómo le haríamos. Sí. Somos prácticamente 8,000 millones de habitantes en el mundo, ¿no? O sea, sí funcionó eso. El problema es que esa multiplicación se dio bajo un esquema de un mundo corrompido o de un mundo bajo un estigma de pecado, porque le dio la espalda a Dios. Ahora el Señor viene y en su amor, en su gracia, nos quiere preservar, nos quiere rescatar, nos quiere, dice la Biblia, hacernos libres de esta perversa generación. Él nos quiere retomar para que volvamos a ser a su imagen y a su semejanza, y eso es el proceso en el que estamos ahorita, cuando el Señor Jesucristo viene y Él, vean cómo lo dice en Romanos, ahí en el capítulo 5. Vamos a leerlo. Romanos 5, del 12 al 14. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces dice, ok, puesto que entró el pecado trajo corrupción y la corrupción culmina con la muerte. Ok, nos morimos. Entonces, no había un sistema de justicia en donde se dijera, esto es lo que tienes que hacer, esto que no. Entonces, se introduce la ley. Hasta antes de eso, no había una forma donde la gente dijera, no, pues yo pequé y falté al mandamiento 1, al 2, al 3. No había nada de esas cosas. Pero las personas morían porque ya estaba ese virus, porque ya estaba esa situación de maldad en el ser humano. ¿Ok? Entonces, el Señor, para expresar esto y para tratar de llevarnos a la salvación que es en Cristo Jesús, manda a la ley que va a convertirse en una especie, como dice la Biblia, en un guía para que nosotros podamos al final vivir por la fe, y al vivir por la fe hacernos hijos de Dios, no por nuestras obras, porque la ley lo único que manifiesta es que somos pecadores. La ley lo único que saca a la luz es que somos incapaces de vivir sin Dios una vida recta. Es incapaz, es imposible. Ninguna persona que no sea cristiana, que no tenga el temor de Dios en su vida, puede vivir una vida que agrade a Dios al 100%. Aunque haya personas que son moralmente muy correctas, hay personas muy, etcétera, etcétera. No hay forma. El pecado entró en el mundo y con él entró la muerte. ¿Ok? Pero dice aquí el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Sí? O sea, aquí habla de una cosa muy importante. Un solo pecado, un solo hombre cometiendo un solo pecado trajo corrupción al mundo. El mundo se corrompió y el mundo cayó. Para poder restaurarnos a una relación con Dios, entonces ya no es un solo pecado, ya no es un solo hombre, es todos los hombres y son muchos pecados. Pero la gracia de Dios es tan grande que
en Jesucristo, uno solo, se derrama la gracia del Señor para salvación y para perdón de todos los pecados, no de un pecado. O sea, un pecado produjo muchas maldades y todas esas maldades fueron puestas en Jesús para que Él, pagando el precio con su vida, con su sangre en la cruz, nos rescata, nos perdona, nos limpia de todas esas transgresiones, ¿ok? Entonces nos restaura al propósito original de que nuestras vidas glorifiquen al Señor. No, y para eso, entonces Él nos llama y nosotros respondemos por la fe. Él dice, yo te quiero perdonar, pero solamente cuando la fe se activa en esa intención benévola de Dios de perdonarnos, es cuando somos y aceptamos esa salvación y ese perdón, que entonces somos escogidos por Dios para eternidad, para restauración. ¿Sí me estoy explicando? Dios nos llama y cuando respondemos, entonces por la fe, entonces venimos a restaurar, o se viene a restaurar en nosotros lo que corrompió a la humanidad. ¿Y qué fue lo que corrompió a la humanidad? Darle la espalda a Dios. O sea que el pecado, la definición más simple de pecado es no tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas. Eso es pecado. Hacer lo que tú quieras sin tomar en cuenta a Dios. Entonces, la diferencia para no pecar es, ¿cuál será? Que cualquier cosa que hagamos, la hagamos tomando en cuenta la autoridad de Dios en nuestras vidas. Amén. Compartía con un hermano, le decía, mira, cuando una persona se casa o se junta, es diferente. Cuando una persona se junta es porque pues yo por mis pistolas me junto. Cuando una persona se casa, entonces cuando dice, Señor, lo que tú unes, que ya no lo separe el hombre. Ya es diferente. Aunque aparentemente por fuera pues es igual, no pasó nada, pues vivimos y ya. Delante de los ojos de Dios toma otra dimensión. Porque ahora, en un principio antes, cuando nos juntamos porque quisimos, entonces no fue tomando en cuenta a Dios y su autoridad. Fue dándole la espalda en pecado. Pero ahora cuando decimos, Señor, queremos tu autoridad en nuestras vidas, entonces la cosa cambia. Ya no es yo, ya no soy yo, es tu autoridad. El que va a mandar en esa casa ya no es uno, ni el hombre ni la mujer, sino es Dios. ¿Sí me explico? Entonces, el proceso contrario de el pecado, de acabar contra el pecado es volviéndonos a la autoridad de Jesucristo. Entonces, cuando eso pasa, entonces el Señor dice, ¿sabes qué? Entonces, ustedes ya no son del mundo. En ese momento ya dejamos de ser y de anhelar y de vivir y de desear y de buscar vivir sin Dios en este mundo, sino que ahora empezamos a decir, Señor, queremos vivir contigo en este mundo. Y eso es lo interesante, porque dice la Biblia, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, yo puedo agarrar un avión. ¿De dónde salió el avión? Yo estoy buscando en la Biblia dónde aparece que salió el avión, no aparece. Pues el hombre que fue creado por Dios y que tiene creatividad y que tiene cualidades y que fue puesto para gobernar y señorear, pero que ahora vive con esa mancha, con esa situación en su vida, pues pero creó el avión. Pero no lo creó para darle la gloria a Dios, sino lo creó para otras cosas. Pero estamos en el mundo, entonces ya no vamos a usar avión. Es más, este celular, ¿quién lo quiere? Ahorita aquí lo aviento. No, pero no somos del mundo. ¿Ok? ¿Qué tiene que pasar? Tiene que haber una obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, para empezar a mirar, para tener una visión espiritual de nuestras vidas.
y no solamente para seguir viviendo como pensábamos antes, ¿no? ¿Qué quieres? Pues una casa bonita. ¿Qué quieres? No, pues un carro bien padre. ¿Qué quieres? No, pues yo quiero una carrera. No, pues yo quiero, y Dios, y las cosas trascendentes del ser humano, ¿dónde quedan? Pues quién sabe. No, como quién sabe. Entonces la persona vive, nace, vive, se reproduce, se muere y ya, ahí se acabó todo. No, hay una eternidad. Mucha gente está en el mundo y es del mundo. Dios nos saca del mundo. Dice, quiero que escapen de esta perversa generación. El mensaje del evangelio es, ustedes pueden ser diferentes, pueden tener una forma de vida en donde Dios esté gobernando sobre ustedes. Él lo quiere hacer. Decíamos, cantábamos la canción esta, ¿no? Que tu amor dado en la cruz alcance al mundo con tu luz, y etcétera, etcétera. Eso es lo que pasó con nosotros, y nuestra vida cambió, y nuestra visión cambió, y lo que en un momento dado para nosotros era importante, como pues, a ver, el próximo fin de semana, a ver cuántas chelas nos vamos a tomar, y a ver hasta dónde vamos a aguantar haciendo no sé qué, ya cambió. Ya no es eso nuestro motivo para vivir. Ya no buscamos satisfacer o saciar nuestras concupiscencias, sino satisfacer y amar y agradar a nuestro Dios. Eso es un cambio en nuestra visión de la vida. Ya nuestra visión ya no es una visión terrenal, ahora es una visión celestial. Amén. Mire cómo lo plantea el apóstol Pedro. Vean, vamos a leer Primera de Pedro. Aleluya. De que ahora ya tú eres aleluyo, ¿de qué se trata contigo? ¿No? Algunas veces no le han dicho así. Que tú eres Sor Yeye, o qué onda contigo. Entonces el apóstol Pedro lo plantea de una manera muy especial ahí en el capítulo 1 primero, versículos del 13 al 21. Está hablando precisamente de una vida santa. Dice, llamamiento a una vida santa. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Dice, aquí lo que hay que hacer es parar las antenas, empezar a pensar, empezar a entender de qué se trata la vida. Tenemos que ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aleluya. Entonces hay que estar sobrios y hay que estar pensando en la gracia que Dios va a manifestar sobre nuestras vidas. Vamos a tener que pensar en términos de eternidad. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, sed santos como yo soy santo. Ahora, la palabra santo, ¿qué quiere decir? Apartado, separado. Amén. Ya no estar moviéndose en el mismo fluir en el que nos confundíamos antes, sino que ahora somos separados, dice, para vivir ya no de una manera vana, porque fuimos rescatados. Dice que nos debemos de conducir en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, y fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados, entonces ahora tenemos si nos ponemos abusados, dice ahí, si ceñimos nuestro entendimiento, si empezamos a desarrollar nuestra cabeza, ya no nada más vamos a vivir por sentimientos. Ay, es que hoy siento como que no quiero trabajar. Bueno, pues no trabajo. Ay, es que hoy siento como que quiero emborracharme. Pues entonces voy a emborrachar. Es que hoy siento como, no. Hoy tendremos que aprender a ver cómo debemos de vivir, de una manera sobria, de una manera trascendente, inteligente. Amén. Separados como nuestro Dios es santo y entendiendo que hemos sido rescatados de una vana manera de vivir. Dice,
al versículo 11 del capítulo 2. Dice, amados, yo os ruego, y fíjense que esta carta, vean a dónde dice que la escribió el apóstol Pablo. Esto es lo que digo que me da mucho gusto. Vamos a leer ahí, perdón, el apóstol Pedro. Vamos a leer Pedro en el capítulo 1, versículo 1. Y después volvemos a amados. Este es un pequeño breviario cultural que quiero introducir ahí. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, o sea, donde yo estuve. Ay, sí. Está escribiendo una carta a esas personas, hermano, a los que estaban ahí en Ponto, en Galacia, en Capadocia. Y cuando fuimos a Capadocia vimos cómo las personas, los cristianos, vivían en las cuevas, escondidos, porque había mucha persecución. Asia, pues todas las demás, no nada más Capadocia, sino todas las demás partes de ahí. Y Bitinia. Entonces el apóstol está escribiendo a todos ellos y les dice en el capítulo 2, en el versículo 11, ahora sí volvemos allá, 2:11, dice, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras, puesto que son peregrinos y extranjeros. ¿Qué quiere decir eso? Que no son de este mundo. Un extranjero, ¿qué quiere decir? O sea, yo andábamos por allá y decían, no, pues luego le ven a uno como dicen ahí, el nopal. Amén. Gloria a Dios. Y luego le empiezan a decir, pues ahí está. Este no es de aquí. Este es un extranjero. Amén. Entonces dice, como extranjeros y peregrinos, hermanos, les ruego. El apóstol Pedro está diciendo eso a los hermanos cristianos que estaban en Asia, en Capadocia, en el Ponto. Amén. A todos ellos les está diciendo, hermanos, os ruego como que se abstengan de los deseos carnales que batallan. Entonces, somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque la gente en el mundo está caminando en las concupiscencias de la carne, está caminando satisfaciendo los deseos carnales. ¿Cuántos me están oyendo? Pero hasta que tengamos una visión celestial, hasta que captemos que el Señor nos está rescatando de esta vana manera de vivir que hemos heredado de nuestros padres, entonces vamos a tener una forma de vida, una conducta distinta, conduciéndonos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, y no con temor de que, ay, ¿qué va a pasar? Sino con temor, con una reverencia, sabiendo que somos gente de Dios, que no somos del montón. Amén. Por eso es que en el capítulo 4, ya quiero terminar con eso, primera 4, dice, el versículo 2 dice, para que no vivan el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. ¿Sí? Ya que Cristo ha padecido por vosotros, dice. Vamos a leerlo desde el 1. O sea, ¿tú ya eres cristiano? ¿Tú ya entendiste que fuiste rescatado? Sí. ¿Tú ya recibiste esa revelación de Dios? ¿Ya captaste que tú eras un pecador y que vivías ajeno a Él, dándole la espalda? Pero que el Señor en su misericordia, en lugar de mandarte al infierno, mandó al Señor Jesucristo para cruzarse en tu vida y traerte a una nueva forma de vida, a una visión distinta, a ya no seguir viviendo para este mundo, sino ahora empezando a vivir para la eternidad. ¿Sí? ¿Ya lo captaste? Ok, bueno, entonces ahora tú te juntas con tus cuates y dice, puesto que Cristo ha padecido por vosotros, por nosotros en la carne, no, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Así que, ¿cuál es ese? Pues hay que padecer en la carne. Amén. Porque el que padeció en la carne terminó con el pecado. Dice el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Tenemos que armarnos de un pensamiento diferente. No se trata solamente de que pues yo vengo a la iglesia para que Dios me ayude, para que Dios me bendiga, para que Dios me dé. No, yo vengo a la iglesia para que Dios transforme mi manera de pensar y viva de la manera correcta.
no de la manera agradable, no de la manera emocional, no de la manera, ay, es que sentí tan lindo en la iglesia porque cantaron las alabanzas. No, 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 no. Eso es aparte. Tú y yo tenemos que tener una revelación de la voluntad de Dios para que entonces nosotros podamos comportarnos el resto del tiempo que nos queda en la carne, amén, no conforme a las concupiscencias, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Está claro eso? Entonces, dice, y de repente tú te encuentras, bueno, continuamos ahí, dice, así que, como quien dice, así que, ahí faltó, pero bueno, se puede entender así. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. O sea, si tú dices, ay, es que yo siento que todavía me faltó embarrarme más en el pecado y todavía como que nomás me falta. No es cierto, ya fue, basta, es suficiente todo el tiempo pasado para haber hecho y vivido de esa manera. Ahora tenemos otra forma de vivir. El resto de la vida tiene que ser distinta. Dice, ¿esto les parece cosa extraña a sus amigos, a los cuates? ¿Les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? Por eso es que, ay, tú eres oye, ay, sí, que más que tú, viene el padrecito. Ok, aquí está, dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. La gente se puede burlar, pero un día Dios los va a juzgar también a ellos. Nosotros, si tenemos una visión celestial, a causa de esa visión celestial, nuestra conducta tiene que ser completamente distinta. No es porque yo adopte una conducta, porque eso es religión, sino es porque yo entiendo quién soy y me conduzco de una manera distinta. ¿Sí me explico? No vengo a la iglesia y aplaudo porque hay que aplaudir. No, no, no. Yo vengo a la iglesia y aplaudo porque acepto que el único que merece la alabanza en mi vida es el Señor, y por eso a Él le glorifico. Yo vengo a la iglesia, yo me abstengo de los deseos carnales, no porque yo sea, sino porque de esa manera voy a golpear. No, 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 no. Yo lo hago porque entiendo quién soy y que la obra que Dios ha hecho en mí me lleva a vivir separado de este mundo, con una visión distinta, mirando hacia las cosas eternas y trascendentes. Amén. Entendiendo los valores del reino de Dios y conociéndolos para caminar en ellos. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Entonces la visión celestial nos hace que seamos que estemos en el mundo, pero que no seamos del mundo. Y si una persona se siente todavía que está en el mundo, pero y que quiere estar en el mundo, entonces tiene que cuestionarse acerca de su fe en Cristo. ¿Cuántos me están oyendo? Pero estamos en el mundo, la línea es delgada, hermano. La línea es delgada. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ay, caray. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que mis sueños, mis anhelos, no van a estar en este mundo, sino van a estar en el Señor. Mis planes, mis metas. Pero voy a estar en el mundo y puedo disfrutar del mundo, vamos a llamarlo de esa manera. ¿Amén? O sea, yo me subo a un avión, yo me subí a un avión. ¿Amén? Dicen, no, ¿por qué te sientes todo sacado de onda? Pues si antes las personas viajaban a Europa y se iban en barco y tardaban 30 días. Pues ya cuando pasaban 30 días, pues ya su cuerpo ya se había acostumbrado a las diferentes horas, a los diferentes usos horarios, ya no había problema. Pero ahora que viajas en 7 horas y ya estás en 9 horas de diferencia, pues ya es otro boleto. Pero yo prefiero viajar en avión que en barco, hermano. Amén. Prefiero usar carro, caballo o camello. Amén. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hoy, como quisiera tener un camello de esos de doble joroba. No, pues no. No. Ya yo agarro un camello, punto, y camino. ¿Sí me explico? El problema es que es tan delgada la línea que de repente nosotros ya volvemos otra vez al mundo.
Estamos en el mundo y amamos al mundo. El apóstol Pablo dijo, no, el mundo y yo estamos juntamente crucificados. Nada de él me interesa, ni yo le intereso. Estoy definido y está definido en mí. Vivo en el mundo, pero no soy del mundo. El Señor me dio una visión distinta. Él me rescató, me mostró que tengo creatividad, que tengo inteligencia, que tengo sentimientos, que tengo emociones, que tengo tantas cosas, amén, para glorificarle a Él y no para disfrutar de la vida. Viajar es muy padre, hermano, pero no es una cosa. Nosotros ahorita, después de 39 años de casados, es el primer viaje que hacemos así mi esposa y yo. Y digo ahorita, la regué, lo debía haber hecho antes. Y creo que sí. Y yo les recomiendo a ustedes que lo puedan hacer. Pero no vivir para hacer viajes. Vivir para el Señor. No me siento frustrado, pero creo que pude haber aprovechado otras oportunidades. Sobre todo cuando a los más de 60 ya le empiezan a uno venir los achaques. Amén. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Metamos nuestro corazón en el Señor y en su reino, y Él nos va a bendecir. Y si le damos a Él el primer lugar en nuestras vidas, no hay problema con que podamos disfrutar otras cosas del mundo. ¿Sí me estoy explicando? Pero si no somos cuidadosos, si no somos espirituales, si no buscamos una relación con Dios genuinamente, entonces nosotros podemos corrompernos y en lugar de caminar en el Señor, nos volvemos otra vez a caminar en no sé en dónde. Y traemos oprobio y vergüenza al reino de Dios. Es muy triste mirar las ciudades como Éfeso, donde se predicaba el evangelio y que son unas ruinas. ¿Y dónde están los cristianos? Pues quién sabe. Puro musulmán, puro islamita o islamista, islámico. Amén. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? ¿Dónde están los que cantaban aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? Tenemos un llamado muy especial. Podemos trascender, podemos bendecir, podemos dejar a otros algo digno. Y podemos empezar con nuestra familia, con nuestros hijos. Debemos empezar con ellos, diciéndoles, ¿sabes una cosa? Tú no eres del mundo. Pero estamos en el mundo, sí, pero no eres del mundo. Tenemos que ser muy cuidadosos para que las estrategias y las corrientes del mundo no nos saquen del foco de vivir para agradar a Dios. ¿Estoy siendo claro, hermanos? ¿Sí? Aleluya. Vamos a ponernos de pie.